Hello, en este breve video vamos a estar trabajando un repaso de las pruebas nacionales con la estrategia de familiarización, específicamente en el área de ciencias de la naturaleza. Durante este año, las pruebas nacionales van a ser en base a los contenidos o competencias trabajadas en los grados de cuarto, quinto y sexto. Aquí les voy a dejar la lista de los temas que se van a estar trabajando en cada una de las áreas, tanto de biología como de química y física. Iniciamos de una vez con las preguntas de repaso que están en el cuadernillo correspondiente a enero del año 2023. La primera pregunta. Son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son fuentes esenciales de energía y son alimentos imprescindibles en la dieta diaria. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál de las siguientes biomoléculas cumple con la descripción? En base a la composición que nos muestra el enunciado, sabemos automáticamente que corresponde a la opción B, que son los carbohidratos. La segunda pregunta nos dice, es común emplear los términos grasa y aceite como sinónimos, aun cuando se refieren a dos productos diferentes. Esto se debe a la aparente similitud de sus propiedades y sus composiciones. De acuerdo a lo mencionado, ¿en cuál de los siguientes enunciados se establece la diferencia fundamental entre grasa y aceite? Con este cuadrito o tablita podremos observar cuáles son las diferencias y similitudes que tienen ambos. Y a sabiendas de esto, tenemos que la respuesta correcta es la C. La grasa es sólida a temperatura ambiente y el aceite es líquido, tal como nos muestra aquí la tabla. Pregunta 3. Los gases no poseen forma ni volumen definidos, ocupan todo el volumen y toman la forma del recipiente que los contiene, y muchos no tienen color ni sabor. De acuerdo con lo anterior, ¿a qué se debe que los gases ocupan todo el volumen y toman la forma del recipiente que los contiene? En este caso, la respuesta correcta es la D, ya que sabemos que las partículas en los gases están muy separadas y no se pueden atraer entre sí. Continuamos. En un laboratorio se está estudiando el movimiento de caída libre de los cuerpos. Para ello se deja caer una masa M desde una altura h al aire libre y luego la misma masa M se deja caer desde la misma altura h, pero dentro de una cámara de vacío. Y notan que la velocidad en la cámara de vacío es mayor que al aire libre. De acuerdo a la información anterior, ¿a qué se debe el aumento en la velocidad de la caída? Pues sabemos que una cámara de vacío es una cámara donde no hay presencia de oxígeno, lo que hace que la velocidad de caída sea mayor, pero cuando cae, la fricción del viento hace que la masa se frene. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. En un experimento de laboratorio, Carlos toma 2 muestras de gas de helio de 4 gramos cada una. Cada muestra la coloca en un balón de hule diferente y le mide la presión. Encontró que cada uno tenía la misma presión. ¿Cuál de los siguientes aparatos utilizó Carlos para medir la presión de las muestras del gas? Sabemos que un espectrómetro mide las propiedades de la luz, el termómetro nos mide la temperatura, el calorímetro mide la cantidad de calor que interviene en un proceso físico o químico y el manómetro es el instrumento con el cual medimos la presión. Aquí lo podemos observar. Al realizar el cruce de plantas lisas dominantes, representadas con L mayúscula, con plantas rugosas recesivas, ¿qué proporción de plantas rugosas se obtendrán en la segunda generación filial? Sabemos que cuando vamos a trabajar con los cruces genéticos, basándonos en las leyes de Mendel, en la primera generación filial o la primera ley de la uniformidad, tenemos que todos los hijos van a ser iguales. En este caso, luego de este resultado que obtenemos, pasamos a trabajar con esos hijos de la primera generación para obtener la segunda generación filial. Y aquí podemos ver que tendríamos 3 lisas y solamente una rugosa. Por lo tanto, la respuesta es la C. 3 lisas por cada rugosa. Recuerden que la letra mayúscula representa las características dominantes y la letra minúscula los recesivos. Ya cuando trabajamos matemáticamente o en proporción,
tendríamos que el resultado es de 3-1. Observe la cadena alimentaria en la siguiente imagen. ¿Cuál es el papel que desempeña la rata en la cadena alimentaria? Aquí tenemos que tener claro algo, y es que una cadena alimenticia y una red trófica son dos sistemas diferentes. Las cadenas son relaciones aisladas de la red, es decir, que la red trófica describe un conjunto de cadenas presentes en un ecosistema. Guiándonos del esquema que tenemos aquí, podemos ver que la cadena inicia con un productor, un consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario, cuaternario y un descomponedor. Si nos basamos en este, entonces podemos decir que tenemos aquí el productor, la rata como consumidor primario, y la opción correcta es la B. Haciendo otra vez la diferencia entre cadena y red trófica, vemos que la cadena es un sistema más sencillo, en cambio la red trófica es un conjunto de varias cadenas. La siguiente figura muestra los tejidos vegetales. La función de estos tejidos varía desde almacenaje, soporte y metabolismo. El floema es uno de los tejidos vegetales que forma parte del metabolismo. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál es la función del floema? A. Transportar savia bruta desde la raíz hasta las hojas. Transportar savia elaborada desde las hojas a toda la planta. Transportar agua desde la raíz hasta el tallo, o transportar sales minerales desde las hojas hasta la raíz. La respuesta correcta es la B. Guiándonos de este esquema, podemos observar que en el caso del xilema transporta en un solo sentido, lo hace de abajo hacia arriba. En cambio, el floema transporta desde las hojas hasta toda la planta y lo hace en ambos sentidos. Aquí podemos observar la función de los demás tejidos vegetales. Tenemos el suber, el parénquima, tejido epidérmico, meristemo y ya los tejidos conductores, que son xilema y floema. Observa la imagen de la célula. De acuerdo con la imagen anterior, ¿en qué lugar de la célula está localizado el ADN? Sabemos que la célula tiene tres partes principales, que son el núcleo, el citoplasma y la membrana. Guiándonos de este esquema, podemos identificar más fácil estas tres y por lo tanto sabemos que la respuesta correcta es la A. O sea, el ADN se encuentra en el núcleo. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 10 y 11. El físico italiano Francesco Redi investigó por qué aparecen gusanos en la carne descompuesta. La aparición de gusanos era considerada como evidencia de la generación espontánea, es decir, la producción de seres vivos a partir de materia no viva. Redi observó que las moscas revoloteaban alrededor de la carne fresca y que los gusanos aparecían en la carne que no había sido refrigerada por algunos días. Entonces, Redi supuso que los gusanos en la carne descompuesta son producidos por las moscas. En este experimento, él quería controlar una sola variable, el acceso de las moscas a la carne. Por eso, el investigador tomó dos envases limpios y los llenó con pedazos de carne. Dejó un envase abierto, al que llamó control, y cubrió el otro con gasa para impedir el acceso de las moscas. Este viene siendo el envase experimental. Redi mantuvo todas las otras variables iguales, como son el tipo de carne, la temperatura, el tipo de envase y el tiempo. Después de unos días, observó que había algunos gusanos sobre la carne que estaba al descubierto, pero no había ni un gusano en la carne del envase cubierto con gas. Redi concluyó que su hipótesis era correcta. Los gusanos eran producidos por las moscas y no por generación espontánea. A sabiendas de esto, ¿en cuál de los siguientes enunciados se menciona la variable experimental empleada por Redi? Leyendo el texto, tenemos que la respuesta correcta es la B. La variable experimental es cuando él deja la carne cubierta con la gasa durante varios días. La pregunta 11.
¿En cuál de los siguientes enunciados se describe la hipótesis planteada por Redi? La respuesta correcta también es la B. Los gusanos son producidos por las moscas y no por generación espontánea. Vamos a la pregunta 2. Un estudiante arma un circuito con una batería de 9.0 voltios y una resistencia de 2 ohmios. Al medir la corriente eléctrica obtiene un valor de 4.5 amperios. Luego el estudiante cambia la batería por una de 18 voltios y nota que la corriente aumenta al doble. De acuerdo con la información anterior, ¿a qué se debe la diferencia en la medición de corriente? La respuesta correcta es la A, ya que mayor voltaje circulará mayor corriente. Para esto es bueno que repasemos la ley de Ohm, donde se habla específicamente de qué ocurre cuando se aumenta o se disminuye el voltaje, la relación que hay entre el voltaje, la corriente y las resistencias. Pregunta 13. En el laboratorio se determinó el pH a 3 soluciones. Solución 1, solución 2 y solución 3, para determinar si son ácidas o básicas, y se obtuvieron los valores que se muestran en la siguiente tabla. La solución 1 tiene un pH de 2, la solución 2 tiene un pH de 4 y la solución 3 tiene un pH de 12. A partir de esta información, ¿cuál de las siguientes opciones es una conclusión correcta? El pH se trabaja con una tablita similar a esta, donde nos dice que los números, se trabaja de una escala del 1 hasta el 14. Del 1 hasta el 6, las soluciones son ácidas. Si está en el 7, es neutra. Y del 8 al 14 son bases. Ya sabiendo esto, entonces determinamos lo siguiente. La respuesta correcta es la D. Las soluciones 1 y 2 son ácidas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la escala del pH, sabemos que el 1 y el 4 son ácidos. O sea, siempre y cuando sea menor de 7, la solución es ácida. Si es mayor de 7, entonces es una base, y si está en el 7, es neutra. Pregunta 14. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos que contienen uno o más anillos de benceno. Son muy importantes para la industria química. Los principales usos de los compuestos aromáticos son la síntesis química de plásticos, caucho sintético, pinturas, pigmentos, explosivos, pesticidas, detergentes, perfumes y fármacos. De acuerdo a lo anterior, ¿en qué se basa la importancia de estos compuestos en la industria química? Lógicamente, al nosotros observar en la parte de los usos, sabemos que la respuesta correcta es la A, que muestra múltiples aplicaciones. 15. El pH es el indicador del grado de acidez o basicidad de una sustancia. Las sustancias con pH mayor de 7 son básicas, por debajo de 7 son ácidas, y cuando su pH es 7 la sustancia es neutra, es decir, lo mismo que observamos en la tabla anterior. A continuación, se presentan varias sustancias comunes con sus valores de pH. De acuerdo a los valores del pH, ¿cuál de las siguientes sustancias es la más ácida? Ya en el enunciado nos da la definición de qué ocurre cuando están por debajo de 7, cuando es 7 y cuando es superior a 7. Entonces, guiándonos de los resultados aquí, vemos que la sustancia que tiene menor pH es el jugo de limón, por lo tanto, es la más ácida. Pregunta 16. Cuando un paracaidista se lanza en caída libre desde un avión, él acelera durante los primeros instantes, pero después de unos segundos desciende con una rapidez constante de alrededor de 250 km por hora. Lo anterior sucede porque la fuerza neta sobre el paracaidista es cero, como lo muestra el siguiente diagrama. Recuerden que en clase trabajamos mucho con los diagramas de fuerza. En el diagrama falta nombrar una de las fuerzas que actúan sobre el paracaidista. ¿Cuál es esta fuerza? Aquí tenemos 4 opciones, como en todas las preguntas ya vistas. La primera opción nos habla de la fuerza normal.
pero sabemos que esta no es la respuesta correcta porque la fuerza normal es una fuerza de contacto entre dos cuerpos sólidos y por lo tanto no está presente en el problema. Tampoco es la B, porque la presión hidrostática es igual a una misma altura y se ejerce sobre todas las superficies del paracaidista y por tanto no puede contrarrestar el peso del paracaidista. La opción correcta es la C, es decir, la fuerza de fricción, ya que esta aparece cuando un objeto se mueve en un fluido como el aire. Para un cuerpo del tamaño de un paracaidista, la fuerza no es muy grande a pequeñas velocidades, pero a grandes velocidades puede ser lo suficientemente grande como para contrarrestar el peso del paracaidista. Luego tenemos aquí, en las células animales, los lisosomas son los organelos encargados de digerir con enzimas los nutrientes que la célula consume. Por esta razón, a los lisosomas se les considera el estómago de la célula y se encuentran ubicados en esta parte. Si en una célula todos los lisosomas se rompieran, ¿qué le sucedería inicialmente a esta célula? La respuesta correcta es la B, es decir, que se degradarían todas las moléculas en su interior. En la pregunta 18 nos dice, en un experimento un estudiante quiere comparar el efecto de la temperatura en la densidad de dos líquidos. Esos líquidos son el agua y el etanol. Para esto realiza medidas de la densidad de cada líquido en 4 temperaturas, es decir, a 0 grados Celsius, a 15 grados Celsius, 30 y 60. ¿Cuál de las siguientes tablas es la más apropiada para registrar los datos de su experimento? Como aquí nos habla de que se va a tomar en cuenta la temperatura y la densidad de dos líquidos, tanto del agua como del etanol, la respuesta correcta es la A, porque en las demás tablas no se recogen en su totalidad todo lo que el estudiante va a necesitar para comparar el efecto de la temperatura. Un grupo de estudiantes realizó un experimento sobre el movimiento a velocidad constante. El experimento consistió en dejar caer una pelota desde la parte alta de una rampa y medir el tiempo que tardaba en recorrer la parte horizontal de esta, que medía 1 metro. Con estos datos calcularon la velocidad de la pelota. En el reporte de su experimento, los estudiantes incluyen la siguiente frase. Cuando un objeto viaja en línea recta y recoge distancias iguales en tiempos iguales, entonces se dice que el objeto viaja a velocidad constante. ¿En qué parte del reporte debería estar la anterior frase? La respuesta correcta es la D, ya que sabemos que los objetivos son los que nos dicen con qué finalidad vamos a hacer el experimento. El diseño experimental ya toma parte del proceso de experimentación y los datos experimentales nos hablan de los materiales que vamos a utilizar. Por lo tanto, este enunciado que está aquí nos correspondería a la introducción. Por último, la corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el movimiento de cargas eléctricas cuando hay una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. ¿Cuál de las siguientes situaciones se presenta cuando dos resistencias iguales les aplicamos diferentes potenciales a cada una por separado? Cuando hablamos de diferencia de potencial, se refiere al voltaje. Entonces, como vimos en una pregunta anteriormente, a mayor diferencia de potencial circulará mayor corriente. Con esta parte terminamos.